Bueno chicos, ¿cómo están? Con este video damos comienzo a lo que es el estudio de los grupos dentro de lo que es la psicología social, es decir, al abordaje que se le da a estos grupos por parte de esta disciplina, de esta rama de la psicología. El autor con el cual vamos a comenzar este estudio es Edwin Hollander. Su libro se denomina Principios y métodos en la psicología social y nosotros vamos a estudiar el capítulo denominado Características y funciones del grupo. La idea es que a de este capítulo hagamos dos lecturas. En esta primera lectura, a la que corresponde este video, vamos a hacer caso a lo que se plantea desde la página 352 a la página 360, que comienza diciendo Hollander en relación al grupo en sí. Bien, Hollander va a comenzar haciendo referencia a la importancia que tiene el grupo para la psicología social. Dice que los grupos tienen una gran preeminencia dentro de lo que es esta psicología. En tanto, dice, todos los individuos participamos de grupos, es decir, que toda nuestra vida transcurre en grupos, y a partir de que nos identificamos o formamos parte de un grupo es que nuestra conducta se ve de alguna manera influenciada por las características, las formas o el rumbo que adopte este grupo. Posteriormente, y aclarada esta importancia que tiene para la psicología social, realiza Hollander una clasificación de los grupos. Plantea por un lado los grupos funcionales. En los grupos funcionales dice que los individuos, los miembros de este grupo, se hallan en una interacción mutua orientada a la consecución de una meta. Esta meta entonces se alcanza a partir de una acción interdependiente, y esta acción interdependiente, esta interacción mutua, va a estar de alguna manera orientada en función de cómo se dé una organización de roles y normas dentro del grupo, que es lo que nosotros denominamos estructura grupal. Es decir, que la forma en cómo se organizan las normas y los roles en pos de una interacción mutua para alcanzar un objetivo es la estructura grupal. Posteriormente, como forma de esta clasificación, plantea lo que son los agrupamientos. Dentro de estos agrupamientos tenemos las categorías y los agregados. Las categorías hacen referencias a grupos que están constituidos por miembros que presentan algunas características en común, mientras que los agregados también constituyen categorías, pero en donde los miembros de estos agregados comparten una relación, una relación espacio-temporal, en donde hay una relación, ¿sí? Pero en sí, en el agregado, se carece de una meta, de un objetivo. Es decir, que este agregado puede constituirse también en un grupo funcional en la medida en que aparezca o la conducta de los sujetos se oriente en función de una meta, un objetivo, y es así que el agregado se constituye en un grupo funcional a lo que es un corto o mediano plazo. Por otro lado, va a clasificar a los grupos según la forma de pertenencia de los sujetos a esto. Es decir, que la pertenencia a un grupo puede darse de manera voluntaria, o puede darse desde una forma en la cual el sujeto tiene una menor participación. Pensemos, por ejemplo, nuestra familia, ¿sí? En relación a nuestra familia, nosotros no elegimos formar o comenzar a pertenecer a ella. Nacemos ya en el seno familiar, mientras que, por ejemplo, cuando nos incorporamos o formamos parte de un club, por ejemplo, de una asociación civil con la cual o una asociación, un grupo con el cual estamos identificados, nuestra pertenencia entonces a este grupo se da por una motivación propia del sujeto. Hay una puesta en marcha de la voluntad del sujeto de formar parte de ese grupo, y en función de esto nos vamos a sentir comprometidos con los objetivos y la meta
que persigan esas organizaciones. Es decir, tenemos por un lado grupos a los cuales pertenecemos por la propia motivación de ser parte de ellos a partir de que nos identificamos, y tenemos grupos como ser la familia, de los cuales formamos parte sin que hubo previamente una elección deliberada, simplemente hemos nacido o nos ha tocado pertenecer a ese grupo. No hay una mayor motivación o sentido del sujeto de pertenencia en el sentido de la forma en la que se incluye dentro del grupo, ya que el sujeto sí puede sentirse motivado por metas o objetivos que tengan, por ejemplo, una familia, sí puede tener la voluntad de pertenecer, pero en relación a cómo ha sido la incorporación del grupo, no ha tenido mayor participación. Otra clasificación tiene que ver con los grupos primarios y secundarios. Bien, en función o en relación a esta clasificación de grupos primarios y secundarios, tenemos por un lado los grupos. Bien, los grupos primarios son aquellos grupos en donde la importancia o el eje del grupo está en relación a la interacción mutua que establecen los sujetos en relación de un vínculo que sea estrecho, donde es muy importante la circulación de lo afectivo, de lo emocional. Son vínculos cara a cara, como ser la familia o los primeros grupos de pares que establece el sujeto en la niñez y en la adolescencia. Y estos grupos se denominan primarios, dice el autor, porque otorgan y brindan al sujeto la primera y más importante experiencia de lo que es la vida en sociedad al sujeto. Y por otro lado tenemos los grupos secundarios, que son vínculos más impersonales, donde ya no se juega tanto esta cuestión emocional ni afectiva en lo que es una interacción cara a cara, sino que son vínculos más contractuales. Es decir, ¿qué quiere decir con vínculos contractuales? Muchas veces el grupo no es un fin en sí mismo, sino que el grupo aparece como un medio para lograr un fin. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, nuestro grupo de trabajo aparece como un medio para lograr un fin, que es la supervivencia, que es ganarse la vida. Hay un menor entonces grado, en la medida entonces que estos grupos aparecen como medios para un fin, va a haber también un menor grado de identificación con estos grupos. Bien, en cuanto a la naturaleza de los grupos, en dónde radica la existencia de los grupos? Los grupos básicamente sirven o sirvieron a lo largo de toda la historia de la evolución del sujeto y siguen haciendo efecto a este fin para ayudar a los sujetos a alcanzar metas y objetivos que de otra manera no sería posible alcanzar, ¿sí? Y dice, en cuanto a esta naturaleza del grupo, los grupos constituyen una estructura, es decir, que es una organización, el grupo una organización de esfuerzos individuales y no la sumatoria de los diferentes individuos. Así dice la psicología de la Gestalt sobre todo, plantea que el todo es más que la suma de las partes, es decir, que lo que va a caracterizar al grupo es la estructura total de este grupo, es decir, cómo los individuos o los que forman parte de este grupo se relacionan y se organizan entre sí en una relación de mutua interdependencia más que la sumatoria de sus individuos. Es decir, que lo que caracteriza es el todo y no una sumatoria de individuos particulares individuales. En relación a la naturaleza de los grupos, es importante aclarar, dice Hollander, que los grupos presentan metas y objetivos, pero que no siempre la meta o el objetivo declarado por el grupo es aquel objetivo o meta que en realidad está persiguiendo el grupo. Es decir, que el grupo puede declarar una meta
en sentido puede hacer manifiesta una meta, un objetivo, pero esto no quiere decir de que el grupo efectivamente esté orientado o se dirija a esa meta u objetivo. Posteriormente a lo que es dar cuenta de la naturaleza del grupo, es decir, el porqué de la existencia del grupo y por qué hablamos de una estructura, va a pasar Hollander específicamente ya a dar cuenta de esta estructura, de la estructura grupal. Dice que la estructura del grupo va a venir determinada por una meta, por un objetivo, ¿sí? Eso es lo que va a determinar entonces la forma en que los sujetos se organizan entre sí. Es decir, va a determinar, dice, las pautas, propiedades organizacionales de los sujetos, es decir, las formas en que estos se van a relacionar entre sí. ¿A partir de qué? A partir de que los miembros del grupo, ¿sí?, van a llevar a cabo cada uno ciertas funciones. Van a haber roles, van a establecer vínculos, van a desarrollar expectativas, va a haber un sentido de la identidad para cada miembro del grupo. El grupo también va a venir a satisfacer necesidades de los sujetos y todos estos factores de los que estoy dando cuenta es lo que va a influir sobre la interacción de los mismos. ¿Cuáles son los elementos que hacen a esta estructura grupal? Por un lado está el rango o posición jerárquica de los miembros dentro del grupo, están las normas o expectativas respecto de la conducta que deben llevar a cabo los miembros del grupo, está el rol, que tiene que ver con una norma que se aplica en función del lugar que ocupa el sujeto dentro de la estructura grupal, es decir, la conducta que se espera del sujeto en función de la posición o lugar que ocupa dentro del grupo, y están las pautas de comunicación. Las pautas de comunicación o las formas de comunicación nos permiten indagar o ver dentro del grupo quién se comunica con quién, qué sujetos no se comunican entre sí, y los lugares centrales o destacados siempre dentro de un grupo son aquellos en donde circulan mayor cantidad de mensajes, es decir, que son centrales en relación a la comunicación, son poseedores de la mayor cantidad de información dentro del grupo, pensando entonces en la importancia que tiene la información como materia prima y como elemento fundamental dentro de los grupos. Y otro elemento de la estructura grupal es el ejercicio del poder, ¿sí? En relación al ejercicio del poder, dice Hollander que se observa que los sujetos que tienen un menor estatus dentro del grupo son aquellos que tienden a congraciarse con aquellos de un estatus mayor. Bien, esto es lo que haría a esta primera parte del texto de Hollander. Espero que les sirvan los lineamientos para hacer la lectura, espero que sigan haciendo los trabajos prácticos, es muy importante para la condición de regularidad y de promoción de cada uno de ustedes. Bien, están señaladas igualmente en el trabajo, van a quedar señaladas las páginas de las cuales necesitan hacer la lectura, y en la siguiente clase vamos a continuar y terminar con la lectura del texto. Los saludos, chicos, un fuerte abrazo para todos.